Bienvenidos al curso de análisis matemático y este es el segundo video que vamos a dedicar a series de Taylor. En verdad yo me voy a quedar corta con este tema, lamentablemente tengo que avanzar con otros contenidos, pero en esta oportunidad vamos a hablar entonces de la versión integral del teorema de Taylor. Y fíjense que nosotros entonces en un video anterior habíamos dicho que, por ejemplo, supónganse que yo estoy mirando una función f de x, habíamos dicho que uno la puede representar de esta forma: suma desde n igual 0 hasta infinito de las derivadas enésimas entre n factorial por x menos a la n, ¿verdad? Pero esto es para valores muy cercanos, o sea, estamos diciendo esto para valores muy cercanos para valores x muy próximos al valor a, y habíamos dicho que en ese momento habíamos establecido que lo habíamos hecho así. Bueno, habíamos expresado f de x como un cierto polinomio, que es el polinomio de Taylor de orden n, más un cierto resto. El resto lo habíamos denotado así, no importa, no sé si arriba o abajo, pero bueno, el resto. Y habíamos dicho que el resto, gracias al teorema de Lagrange, el resto se iba a expresar como la derivada de orden n más 1 evaluado a un cierto parámetro s por n factorial, perdón, n más 1 factorial por x menos a la n más 1, ¿ok? Habíamos visto que entonces uno puede acotar esto de tal forma que tanto este factor como este factor sean constantes, y cuando n tiende a infinito, este resto va a tender a 0, en consecuencia la serie va a converger al valor de la función, al valor de f. Bueno, fíjense ustedes que aquí estamos haciendo el camino inverso, o sea, estamos haciendo el análisis propiamente dicho. Dado una función f, nosotros a través del esquema que nos brinda el teorema de Taylor, nosotros podemos descomponer la función f en términos de series de potencias, donde, insisto, donde los a sub n no son otra cosa que las derivadas, en este caso evaluadas en 0, entre n factorial. Y lo que habíamos visto en el contexto general de series de potencias es que, dada una serie de potencias, teníamos que entonces estudiar cómo son estos coeficientes y en qué región podíamos trabajar para poder garantizar que esto de alguna manera converge a una cierta función f de x cuando, por ejemplo, x es menor que r. ¿Ok? Sucede que aquí todo va a encajar, porque si la serie converge, converge a f, y si yo tengo una función, puedo conseguir su desarrollo de Taylor. ¿Ok? Tengo la f y le puedo asociar una serie de Taylor, por ejemplo, siempre y cuando, ¿ok? Siempre y cuando yo pueda derivar esto tantas veces como yo lo necesite. ¿Ok? Ahora bien, la segunda versión de este teorema se las voy a decir de esta manera. Vamos a enunciarlo de esta forma: sea h mayor que 0, si la función f es de la clase Cn más 1 en el intervalo a, a más h, pongámoslo acá, entonces yo puedo escribir f de x como el polinomio de Taylor, Pn con respecto al polinomio de Taylor de grado n, más un cierto resto, n más 1, donde ahora el resto va a tener esta fórmula explícita, o sea, donde el resto, voy a borrar acá, el resto r a la n más 1 no es otra cosa que 1 entre n factorial, la integral desde a hasta x, la derivada enésima evaluada en t por x menos t a la n de t. Y esta, obviamente, t más pequeño, t mayor que a, más pequeño que x, y x más pequeño que a más h. ¿Ok? O sea que aquí mi situación es, aquí está a, por acá está x, por acá está a más h, y aquí adentro habita t. ¿Ok? Esa es la situación. Y esa es la versión integral del teorema de Taylor, donde ahora simplemente yo voy a poder
expresar eso así. Bueno, esto es simplemente por el teorema del valor medio para integrales. Esto es un resultado directo. La demostración de esto, es la siguiente, ¿no? Para n igual 0, vamos a hacerlo por inducción. R1 de x no es otra cosa que la integral desde a hasta x f' de t por x menos t a la 0 de t. Y esto no es otra cosa que f de x menos f de a. Después, R2 menos R1, por ejemplo, cuando ustedes ahora estiman R2 de x menos R1 de x, esto va a ser la integral desde a hasta x, f segunda de t, por x menos t de t, ¿ok? Y esto va a ser por el paso anterior menos f de x menos f de a. Aquí estoy utilizando esto, lo estoy sustituyendo, este es R1 y esta es la expresión para R2. Y esto, cuando ustedes desarrollan, acá ustedes integran esto por partes. Esto no va a ser otra cosa, permítanme escribirlo aquí abajo. F' de t que multiplica a x menos t evaluado de a hasta x más la integral desde a hasta x de f' de t menos el factor que está aquí al final, f de x menos f de a. Y ahora ustedes desarrollan todo este factor y desarrollando todo este factor lo que van a concluir. Desarrollan esto, evalúan en x, evalúan en a, entonces uno se les va a ir y les va a quedar f' por x menos a, calculan esta, toman toda esta resta y esto que está aquí les va a dar entonces menos f' de a por x menos a. Y si así ustedes trabajan inductivamente, ustedes van a concluir, por ejemplo, que Rn más 1 de x, vamos a escribirlo mejor, perdonen que Rn más 1 de x menos el anterior, que es R sub n de x, les va a dar menos f de a, la derivada enésima, la derivada enésima, evaluada en a, entre n factorial por x menos a la n. ¿Ok? ¿Qué estoy diciendo entonces? Que esta diferencia la puedo escribir así. ¿Ok? Y obviamente despejo. Y esto implica entonces, vamos a decirlo así, que Rn de x no es otra cosa que R a la n más 1 de x más la derivada enésima evaluada en a entre n factorial por x menos a la n. ¿Ok? Entonces ya aquí estamos casi que listos porque nuevamente, repito, ya tenemos quién es una y quién es otra. ¿Ok? Fíjense que haciendo inductivamente toda esta resta, uno puede entonces ir viendo, fíjense que hago énfasis en esto es eso, puesto que, pues, cuando ustedes miran Rn de x, que es 1 sobre n menos 1 factorial, la integral desde hasta x de la derivada enésima de t por x menos t a la n menos 1 de t, identificando esto con u y esto con db e integrando por partes, ustedes entonces obtienen la fórmula. ¿Ok? Entonces, nada, listo. Esto me va a permitir a mí aplicar, haciéndolo sucesivamente, que Rn más 1 de x no va a ser otra cosa que f de x menos f de a menos, voy a escribirlo por acá, aquí abajo, pum, 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 f enésima de a por x menos a la n entre n factorial. Y ahí tengo demostrado el teorema. Como comentario adicional, quiero que observen que utilizando el teorema del valor medio para integrales, si uno ahora tiene este teorema, toma este teorema como cierto, o parte del resultado de este teorema y aplica el teorema de valor medio, uno puede mirar o percatarse
de que el resto, insisto, que va a tener en este caso esta expresión que está aquí, ax f a la n más 1 de t por x menos t a la n de t, este factor que está acá, esto va a ser igual a 1 sobre n factorial f, vamos a decirlo así, la derivada enésima evaluada en s por lo que queda adentro, que sería x menos t a la n de t. Y evaluando esta integral final que está acá, ustedes pueden ver sin ningún problema que entonces el resto no es otra cosa que, salvo un signo, menos 1 n factorial, ¿de qué cosa? De la derivada enésima, de la derivada de orden n más 1 evaluada en s, por x menos t, o en este caso, sí, x menos t a la n más 1, entre n más 1 factorial, todo esto evaluado entre a y x. Y ahora sí, entonces evalúan lo que corresponde y podemos concluir que el resto, en este caso, es la derivada de orden n más 1 evaluada en s por x menos a la n más 1 entre n más 1 factorial, que fue el resultado que habíamos obtenido en el video anterior. Entonces aquí me estoy mordiendo la cola, porque de la versión integral deduzco la otra versión para series de Taylor. Y bueno, series de Taylor son muy útiles, son fundamentales para calcular series de funciones que pueden ayudarnos, ¿no? Supónganse que yo quiero hallar, un ejemplo breve, el desarrollo de esta función, ¿verdad? Vamos a hallar el desarrollo de Taylor, ¿ok? Hallar el desarrollo de Taylor. En ambos casos, por ejemplo, en x igual 0 y x igual 1, respectivamente. Claro, son dos ejercicios distintos, pero es de la misma función. Bueno, por un lado acá, para e a la x, yo derivando esta función y evaluando en 0, yo puedo ver perfectamente que esta función se expresa de esta manera para todo x perteneciente a los reales, porque si ustedes calculan, aplican el criterio de la razón, calculan el radio de convergencia, se van a encontrar que esta serie converge para todo x perteneciente a los reales. Por otra parte, ustedes saben que esta es exactamente igual, esto lo hemos hecho en videos anteriores, pero inclusive también pueden aplicar Taylor y pueden conseguir el mismo resultado, ¿no? Que esto es cierto si módulo de x es menor que 1. Entonces nosotros interceptamos estos dos dominios y vamos a quedarnos trabajando en módulo de x menor que 1. Insisto, vamos a conseguir el primer caso, ¿no? Vamos a desarrollar, estamos trabajando ahorita cuando a vale 0. ¿Ok? Mis series las voy a centrar en 0. ¿Cuál va a ser el desarrollo en serie de potencia de esta entre esta? Bueno, el desarrollo en serie de potencia de esta entre esta no va a ser otra cosa que el producto de esto por el producto de esto. Como lo habíamos hecho, tenemos que multiplicar series de potencia. Y entonces nosotros sabemos multiplicar eso. Nosotros hemos dicho por resultados previos que esto va a venir dado por otra serie de potencia de la forma c sub nx a la n, donde c sub n va a tener estas expresiones desde k igual 0 hasta n. En este caso identifico los a sub n y los b sub n, o sea que aquí me va a quedar 1 sobre k factorial. Y esto es cierto si módulo de x es menor estricto que 1. Entonces el desarrollo de esta serie, repito, va a ser suma desde k igual 0 hasta infinito de c sub k x a la k con c sub k de la forma suma desde j igual 0 hasta k de 1 sobre j factorial si módulo de x es menor que 1. Ese es el desarrollo de Taylor, por ejemplo, de esa serie. Ahora, este es el desarrollo de Taylor en el origen. Ahora supónganse que quiero trabajar en a igual 1. Bueno, entonces en a igual 1 es mucho más fácil,
porque acá vamos a hacer uso de esto, fíjense. Exponencial de x lo puedo ver como e por e a la x menos 1. Esto es gracias a las propiedades de la exponencial, ¿verdad? Entonces, esto es lo mismo que decir esta constante que multiplica a la suma desde k igual 0 hasta infinito de x menos 1 a la k sobre k factorial. Aquí estoy usando el teorema de sustitución. Aquí adentro coloqué x menos 1 a la k. ¿Ok? Por otra parte, yo sé que 1 sobre 1 menos x lo puedo expresar como menos 1 sobre x menos 1. Entonces está listo, ¿no? Porque mirando esta expresión y esta expresión, si yo estoy tomando en cuenta, si estamos tomando a igual 1, ¿verdad? Y ojo, insisto, a igual 1 y repito, aquí en este caso sí no va a haber ninguna restricción. Para todo x diferente de 1, esa es la única restricción que voy a tener, yo puedo entonces concluir que e entre 1 menos x va a ser igual a menos 1 sobre x menos 1 que multiplica a esta serie, suma desde k igual 0 hasta infinito de x menos 1 a la k entre k factorial. Y aquí estamos listos, ¿verdad? Porque cuando yo aplique propiedad distributiva, esto lo coloco aquí adentro perfectamente. El e también, ¿no? Me faltó el factor e, perdonen. Entonces me quedaría menos e que multiplica a la suma desde k igual 0 hasta infinito de x menos 1 a la k menos 1 entre k factorial. Esto es arrancando desde 0. Y ahí tengo entonces mi desarrollo en series de Taylor o en series de potencia. ¿De quién? De esta función cuando estamos centradas en a igual 1. ¿Ok? Bueno, de esta manera entonces finalizamos el tema de series de potencia y el tema de desarrollos de Taylor.